Bien, vamos a continuar. Les comentaba pues que dentro del administrador web que va a estar desarrollado sobre la plataforma de ICTAN, va a haber un módulo que le va a permitir al enlace de cobertura verificar los terrenos divididos en gabinete. Pero también hay otro módulo u otra opción en donde él va a poder hacer selección de carga de trabajo para verificar en campo. Y les comentaba que en esta pantalla es donde él tiene que ir monitoreando el número de terrenos, así como el número de productores que va conformándose como carga de trabajo agrupado por localidad. Y entonces les comentaba que todos los productores que tienen terrenos que deben ser verificados se están agrupando por la localidad con la intención de facilitarle el trabajo al enlace de cobertura a la hora de planear justamente sus visitas a campo. Entonces, él lo que va a hacer en esta pantalla es identificar, en principio, el número de casos de cada tipo de verificación, el total, así como el número de productores que le implica visitar para dar atención justamente a estos terrenos. Ahora bien, les comentaba que la prioridad en verificación son los terrenos divididos en gabinete. Por lo tanto, si hay alguna localidad para la que no se han atendido terrenos divididos, entonces esa localidad no puede ser seleccionada en este módulo. Es necesario que primero atienda esos terrenos divididos para que entonces esa localidad pueda ser atendida. Y entonces, no sé si recuerdan que cuando abrimos el módulo para verificar en campo, veíamos que el primer campo en su carga de trabajo decía localidad. Me voy a regresar. Es este. ¿Sí? Imagínense que él necesita ir a una localidad específica. Aquí en esta ventanita, él puede darle prioridad pues a esa localidad que está planeando visitar para primero atender pues esos terrenos divididos donde los productores viven en esa localidad para que pueda liberarla y luego la pueda seleccionar para realizar trabajo de campo, ¿sí? Por eso es que este campo es el primero y por eso es que está puesto, con la intención de que él pueda priorizar en base a localidades de los productores. Bien, luego, además de estar viendo aquí el acumulado en cuanto a número de terrenos y productores, hay una herramienta que le va a apoyar también al enlace de cobertura en planear recorridos de localidades. Bueno, antes de eso, algunas consideraciones para que él pueda establecer su carga de trabajo es lo siguiente. Y aquí está lo que les decía. Una localidad con terrenos divididos sin verificar en gabinete no puede ser seleccionada, ¿sí? Luego, para salir a campo, es necesario que el enlace de cobertura se organice con su jefe para decidir el mejor momento, y para decidir ese mejor momento deben considerar el número de terrenos por verificar, ¿sí? Hasta el momento, cuántos se han acumulado, de qué tipo son, etcétera. Los vehículos que están disponibles para facilitar su desplazamiento. No hay un vehículo por enlace de cobertura, por lo tanto el coordinador municipal pues va a tener que organizar de mejor manera esos vehículos con la intención de que cada figura pueda desarrollar de mejor forma su actividad en campo. Asimismo, se puede considerar las rutas de otras figuras, pues con la intención de que lleven al enlace de cobertura si es que esa localidad queda de paso o es que si otra figura va a ir a esa misma localidad, ¿no? También es importante que el enlace de cobertura considere la situación de la localidad a visitar. Y esto se refiere a lo siguiente. Su jefe debe estar enterado o debe dar el visto bueno de las localidades a visitar, porque si alguna localidad en algún momento tiene un nivel de inseguridad alto y el coordinador municipal decide que no es un buen momento para visitarla, no tiene caso entonces que el enlace de cobertura planee visitar esa localidad. O cualquier otra situación que en este momento no le permita visitar a esos productores. Entonces, debe de estar en constante comunicación para decidir qué localidades es conveniente ya bajar a su sistema de campo y pueda visitar a esos productores.
Luego, algo muy importante también es que el enlace de cobertura conozca el avance que llevan sus sensores. ¿Por qué? Puede ser, muchachos, que los sensores vayan muy avanzados con respecto a una localidad y quizá no no hayan encontrado a todos los productores y entonces el número de terrenos por verificar sean pocos y el enlace de cobertura considere que como son pocos, debe esperarse más tiempo para visitar esa localidad, pero no es así. A lo mejor esa localidad ya está cerrada por los sensores, pero pues el número de verificaciones es poco, ¿no? Y eso es un ejemplo. Entonces, él debe de saber cuál es la situación de esa localidad en cuanto al avance de los sensores para que también entonces decida el mejor momento de visitar esa localidad para atender sus verificaciones de terrenos, ¿sí? Y aquí nuevamente se vuelve muy importante la relación en cuanto a comunicarse con los jefes de campo, porque entonces el jefe puede ir indicándole el avance en cada una de las localidades que llevan sus sensores, ¿no? Y esto lo considere, pues, para planear sus visitas a campo. Luego, lo que les comentaba hace un momento, tenemos una herramienta que es un módulo cartográfico que va a estar de apoyo justamente para que el enlace pueda aprovechar de mejor manera sus salidas a campo, dado que no va a tener un vehículo. Y esta se llama ver localidades. Cuando él dé clic en este botoncito, si él ya tiene seleccionadas algunas localidades, estas localidades se van a ver resaltadas en un mapa como este, ¿sí? En este mapa, además de las localidades, van a aparecer vías de comunicación para que él pueda identificar cómo se conectan estas localidades entre sí y entonces pueda planear y aprovechar de mejor manera sus salidas a campo, ¿sí? Entonces, esta herramientita va a estar con la intención de que él identifique qué tan cercanas están las localidades donde ya tiene una, digamos, considerable carga de trabajo y que él esté planeando visitar para que entonces pueda identificar cómo podría llegar de una a otra o bien cuál es la mejor manera de llegar a ellas, ¿sí? Están en diferente color porque estas amarillas significa que las tiene seleccionadas. Me voy a regresar. ¿Sí? Observen que en este campo que se llama localidad hay un cuadrito que justamente es el que le permite ir seleccionando esas localidades al enlace de cobertura. Entonces, esas que están en amarillo significa que están seleccionadas y las que tienen otro color son las que no están seleccionadas. Y están con un color diferente justamente para que él identifique pues esa selección que ha hecho, cómo se conecta entre ellas. Bien, y entonces hasta aquí hemos visto un poco cómo está el administrador web, las opciones que hay al interior del administrador web, ¿sí? Porque recuerden que el sistema del enlace de cobertura no es nada más un sistemita instalado en su equipo, sino que consta de diferentes módulos, unos que funcionan en web, es decir, a través de una conexión a Internet, así como el otro sistema que le permite hacer verificación en campo que no requiere de Internet para atender esos terrenos, ¿sí? Entonces, aquí en este flujo lo que tratamos de hacer es que se entienda, pues, cómo viaja la carga de trabajo del enlace de cobertura entre estos diferentes módulos. Y entonces, todo inicia, como ya les había comentado, con la actividad del sensor. Vimos que en la entrevista del sensor con el productor puede generar terrenos divididos, altas de terrenos, terrenos con diferencia de superficie, así como terrenos con trazo no coincidente. Y vean cómo ellos viajan de diferente manera. Los terrenos divididos inmediatamente entran como carga de trabajo al administrador web en el modulito de verificación de terrenos divididos en gabinete, y solo los casos con duda van a pasarse a este módulo que llamamos selección de carga de trabajo para campo, ¿sí? Donde, como ya vimos, esa carga está integrada por los terrenos que deben ser verificados de los productores responsables que viven en ciertas localidades. Y aquí entran directamente
estos tipos de verificaciones, todas las altas, todos los terrenos con diferencia de superficie, así como los que tienen trazo no coincidente, estos sí entran directamente a este módulo donde va a ir acumulando la carga de trabajo por localidad. Luego, muchachos, una vez que el enlace de cobertura haga una selección de localidades, lo que va a hacer es integrarse al sistema de escritorio. ¿Y cómo la va a ver reflejada esa carga de trabajo el enlace de cobertura? A través inicialmente de un listado de productores, que son los que él debe visitar, que son los responsables de los terrenos por verificar. Y justamente esa es su carga de trabajo, ¿no? Y luego ese listado de productores, después de que él los visite, con apoyo de su módulo cartográfico, pues él podrá verificar este tipo de situaciones de terrenos. Y así es como de forma general se observa la actividad del enlace de cobertura desde la actividad del sensor hasta llevársela a su sistema de escritorio. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, continuamos. Ahora vamos a ver, ya vimos el administrador web, ya vimos cómo se enlaza el administrador web con el sistema de escritorio y ahora lo que vamos a revisar es justamente ese sistema de escritorio, ¿sí? Que como verán va a ser el sistema fuerte o grueso para el enlace de cobertura porque es el que le va a permitir su verificación en campo. Entonces, esta aplicación, su nombre es Sistema de Verificación de Terrenos en Campo Móvil y es el SVTCM 2022. Este es el nombre que le dieron a ese sistema. Luego, como ya les había comentado, debe estar instalado previamente en el equipo del enlace de cobertura porque ese sistema es el que va a contener la carga de trabajo que previamente seleccionó en el administrador web, es decir, esas localidades que él estuvo seleccionando, ese sistema prepara todos los insumos y los baja a este sistemita de escritorio para que él pueda hacer su actividad en campo. Y el acceso a este sistema va a ser mediante una cuenta y contraseña, ¿sí? Una ventanita como para que él pueda tener acceso a él. Y luego este sistema también está desarrollado sobre la plataforma ICTAN y va a contener 3 módulos principales, que es el módulo acerca de, que como observarán, da información general sobre el sistema y el equipo. Luego hay un módulo de utilerías, que son herramientas de apoyo para la actividad del sistema del enlace. Y el principal es el módulo levantamiento, ¿sí? Este es el icono que se debe presionar para tener acceso a ese módulo. Y luego, estas opciones que están palomeadas son las 3 opciones más importantes del sistema del enlace de cobertura. Luego, una vez que el enlace de cobertura entra a ese sistema, lo primero que debe hacer es identificar este botoncito. Me voy a regresar. Es el botón que se llama descargas y se encuentra en el módulo levantamiento. Este botoncito lo debe presionar porque es el que va a agregar toda la información que previamente el enlace de cobertura seleccionó en el administrador web, ¿sí? Entonces, este es el que le va a permitir que esa información que previamente él seleccionó se cargue a este sistema. Luego, después de que dio clic en descargas, tiene que ir al de captación, que también está en levantamiento, para que entonces él pueda tener acceso a la carga de trabajo y entonces cuando dé clic en captación, lo que le va a mostrar su sistema es una ventana como esta, donde hay un icono que se llama carga de trabajo y es justamente como él puede llegar a su listado de productores, ¿sí? Luego, ese listado de productores, ¿qué va a contener? Bueno, pues en principio son los productores responsables de los terrenos que presentaron algún tipo de verificación. Y los campos que va a contener es todo el domicilio, bueno, en principio el nombre del productor, ¿sí?
Luego, el domicilio completo del productor, incluyendo todas las variables o los campos que captó el sensor en su entrevista con el productor. Luego, observen que para cada productor vamos a tener un estatus, ¿sí? Inicialmente ese estatus va a estar en gris y va a ir cambiando de color conforme los diferentes flujos que vaya tomando el enlace de cobertura. Entonces, como les comentaba, ese listado de productores, pues es la carga de trabajo del enlace de cobertura. Su objetivo es visitar a cada uno de ellos y para poder localizar debe considerar en principio pues el nombre del productor. Él va a tener dentro de sus materiales impresos un plano de localidad, ¿sí? Que le va a permitir pues ubicar de mejor manera las calles, las manzanas, etcétera, y le va a permitir estar relacionando o vinculando la información del productor justamente en ese planito, ¿no? Ahora, también, si es que el sensor captó información de teléfono, pues ahí en ese listado va a estar disponible para que el enlace de cobertura busque citas y le sea más fácil ese trabajo de campo. Como les comentaba, va a estar todos los datos relacionados con el domicilio y les comentaba, esta información fue previamente captada por el sensor, por lo tanto va a ser información actualizada, ¿sí? Dentro del domicilio del productor se va a incluir la clave de AGEVI de manzana, ¿sí? Estos datos le van a permitir ubicar esos elementos en su plano de localidad y esto podría facilitarle o le sirve de apoyo la ubicación de los productores ya en campo, ¿sí? Adicional a eso, tenemos una opción que se llama Ver Vivienda, ¿sí? Ahorita se las voy a mostrar. Entonces, para que él pueda iniciar o, sí, puede iniciar con la búsqueda de productores o visita de productores, debe considerar toda esta información que va a estar disponible en su listado de productores. Ahora, ¿cómo se va a ir actualizando este listado? Cuando él vaya seleccionando en el administrador web nuevas localidades, ¿sí? Los productores que vivan en esas localidades, pues se van a agregar, pero también van a seguir apareciendo aquellos productores de otras localidades que no han sido atendidos, ¿sí? Entonces van a ir acumulando todos esos productores que requieren ser visitados por el enlace de cobertura. Luego les comentaba que otro dato importante que otra opción importante para ayudarle al enlace de cobertura es la opción Ver Vivienda. ¿Y esto de qué se trata? Como vieron en el sistema que maneja el sensor, él hace un punteo de vivienda, ¿sí? De tal manera que a nosotros o al enlace de cobertura, como el sensor ya hizo un punteo de vivienda, esa información se puede recuperar para que el enlace de cobertura, además de observar en una estructura de tabla los datos del domicilio del productor, pues él también pueda tener acceso a un mapita como este, donde ya pueda ver la vivienda del productor ya con un puntito, ¿sí? Y esto le va a ser más fácil cuando los domicilios del productor tengan esto. Nombre de calle, ninguno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto le va a ser de mucha ayuda al enlace de cobertura, porque entonces ya en su planito puede identificar directamente dónde está la vivienda de ese productor. Y más aún, si él tiene una cita con ese productor, pues con esta herramienta inmediatamente puede ubicar esa vivienda para dirigirse a ella, ¿no? Y al igual que con la otra herramienta, voy a mostrarles el avance que ya tenemos en cuanto a módulo cartográfico de esta opción para que vean cómo funciona y cómo lo estaría manejando el enlace de cobertura. ¿Sí? Vamos a imaginar, esta no es la apariencia definitiva, pero vamos a imaginar que este es el listado de productores que tiene que visitar el enlace de cobertura. Y entonces vamos a suponer que él requiere de visitar a este productor, Mónica, ¿sí? Y entonces va a tener la opción de visualizar o ver vivienda. Lo que va a hacer es que su sistema le va a abrir un módulo cartográfico
o una herramienta tipo mapa, donde él puede identificar la localidad donde vive ese productor y adicional la vivienda donde vive ese productor que él seleccionó, ¿sí? Pero además, no solamente va a tener la vivienda de ese productor señalada, sino las viviendas de todos los productores que él tiene que visitar de esa localidad, de tal manera que él puede planificar o planear de mejor manera las visitas a estos domicilios, ¿no? Si, por ejemplo, él visitó ya esta vivienda, pues inmediatamente puede identificar las que están cercanas para que no pierda tiempo y le dé prioridad a ellas, ¿no? O bien, si es su primer visita en la localidad, previamente él podría ver la localidad completa. Observen, cada uno de ese símbolo morado representa una vivienda de un productor que él debe visitar, y entonces al tener un insumo como este, él puede tomar decisiones de dónde le conviene iniciar, ver cómo están distribuidos en la localidad y apoyarlo para que su tiempo en campo pues esté lo mejor aprovechado posible. Dado que no sabemos de cuánto va a ser la carga de trabajo del enlace de cobertura, eso va a ser en función a la actividad que hagan sus 10 sensores, ¿sí? Entonces, ¿cuántas altas va a ser? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que son 4 tipos de verificaciones lo que él va a realizar, son 10 sensores los que él va a estar atendiendo, y por lo tanto tenemos que buscar la manera de facilitarle su trabajo. Entonces, así es como estaría funcionando esta herramienta de apoyo que le permite pues ubicar las viviendas de los productores que él debe visitar a nivel de localidad. Bien, y luego, como les decía, cada productor tiene un estatus, ¿sí? Y ese estatus inicialmente va a tener un color, va a ser su estatus va a estar representado por un semáforo, y en principio ese semáforo va a estar en color gris. Si ya revisaron el manual del enlace de cobertura, observarán que ahí nosotros tenemos una incongruencia o una inconsistencia con respecto a lo que les estoy comentando. En el manual están indicados en rojo, ¿sí? Y no es que nos hayamos equivocado, lo que pasa es que la decisión del color en gris fue tomada después, ¿sí? Entonces, porque inicialmente el semáforo iba a estar todos en rojo para que todos los verificados se pusieran en verde, pero decidimos que no, que nos convenía tomar un color base que fuese gris, y luego, dependiendo de la situación, estos semáforos fueran cambiando para ayudarle también al enlace de cobertura a entender la situación de cada productor mediante diferentes colores de semáforos. Entonces, por favor, no hagan caso al color rojo inicial que está indicado en el manual. El color con el que van a iniciar todos los productores es gris, ¿sí? Y aquí les voy a ir explicando cómo va a ir cambiando este semáforo, qué color va a adquirir de acuerdo a la situación o el flujo que el enlace de cobertura vaya indicando en el sistema para cada productor. Bueno, entonces, una vez que el enlace de cobertura ya esté en su listado de productores, lo primero que él debe hacer es seleccionar un productor. Solo hay que dar clic para que este se seleccione. Luego está el botón que se llama aceptar productor o ver vivienda. Ver vivienda es la herramienta que nos va a permitir abrir el mapita para que él pueda identificar la ubicación de la vivienda de ese productor que él está seleccionando. Si ya queremos verificarlo, entonces lo que tenemos que hacer es aceptar productor. En ese momento, su sistema le va a abrir un menú como este, ¿sí? Donde le pide que indique cuál es la situación de ese productor. Y observen que traemos 5 diferentes posibilidades u opciones para ese productor. Y las vamos a revisar. Ahora bien, vamos a suponer que el enlace de cobertura llegó con el productor que se llama César David Núñez Félix. Y vamos a suponer
que él le explicó cuál actividad es la que va a realizar con él, cuál es el apoyo que él requiere de él, y el productor aceptó apoyarlo. Y entonces, como aceptó ayudarle con su verificación, él va a dar clic en continuar con la verificación, ¿sí? Ahora bien, pueden suceder dos cosas durante el proceso de verificación. Una, que la concluya, y entonces en ese momento, si él concluye toda la verificación de terrenos que trae para ese productor, el semáforo que estaba en gris va a cambiar a verde, y como concluyó la verificación de todos los terrenos para ese productor, entonces ese productor posteriormente ya no va a estar disponible, ¿sí? Va a ser un productor cerrado. Ahora bien, si él no concluyó la verificación de terrenos porque el productor le salió alguna situación donde ya no puede continuar con la entrevista, le pide que vuelva en otro momento, entonces él interrumpe la verificación y por lo tanto el sistema capta esa situación y el semáforo lo va a poner en amarillo, es decir, el proceso. Y ese productor va a estar disponible para que el enlace de cobertura lo pueda seleccionar en otro momento y trate de terminar esa verificación o su trabajo con ese producto, ¿sí? Hay una pregunta, permítanme. Bien, me pregunta la compañera que qué pasa si en lugar de que el productor le diga que vuelva en otro momento, le indica una negativa. Entonces, en ese caso, no cambia el semáforo amarillo. En las siguientes pantallas voy a mostrarles que ahí traemos justamente un botoncito que le llamamos negativa, para que en cualquier momento que esto se presente, él pueda irse directamente a negativa, ¿sí? Entonces, sería un estatus que el enlace de cobertura estaría indicando, dada esa situación de que el productor pues ya decide que no nos va a apoyar, ¿no? Entonces el semáforo en este momento cambiaría a rojo e indicaría una negativa por parte del productor. Y es un estatus o es una opción que va a estar disponible en las diferentes ventanas para que el enlace de cobertura lo pueda aplicar cuando lo requiera. Bien, entonces eso es la primera opción, cuando el productor sí aceptó ayudarle al enlace de cobertura, y las dos diferentes situaciones que podría presentarse excluyendo la negativa, ¿sí? Cuando sí concluye la verificación de los terrenos o esta verificación se queda en proceso. Luego, si de inicio, después de que el enlace de cobertura localiza al productor y el productor inmediatamente le dice que no puede ayudarlo por alguna razón, entonces él se iría por la opción 2, que es productor se negó a proporcionar información. En ese momento el sistema despliega un mensaje como esto, indicando que ese es un código definitivo, para que entonces el enlace tenga mucho cuidado de estar aplicando estos códigos, que no se haya equivocado, y entonces le pide una confirmación. Si él dice que sí, entonces estaría confirmando una negativa por parte del productor. Ese semáforo que estaba en gris se pone en rojo y es un productor ya no disponible, porque estamos hablando de un código definitivo que es la negativa. Luego, también puede ser que por alguna razón el enlace de cobertura ya tenga en su sistema a un productor, pero resulta que en ese momento no puede visitarlo, porque vamos a suponer que el enlace de cobertura ya está en una localidad, a lo mejor llovió muchísimo y entonces no le es posible llegar a una parte de esa localidad justo donde vive el productor, pero como él ya lo trae en su carga de trabajo, si no lo etiquetamos, va a parecer que es un productor que él no ha tocado, ¿sí? Para esa situación, porque también más adelante vamos a revisar un reporte de avance de productores donde va midiendo cuántos productores no ha atendido, así como los productores que sí ha atendido. Entonces, si sucediera una situación de esa, significa que ese productor ya lo tiene como carga de trabajo en su sistema, y si no lo codificamos por una situación ajena al enlace de cobertura, parecería una omisión por parte de él.
para esos casos estamos apoyándonos de un estatus no definitivo, que puede ser por alguna situación en ese momento de inseguridad, ¿no? A lo mejor su jefe inmediato le dijo, sí, no hay problema, puedes visitar esa localidad, pero quizás sucede algo y le dice, ¿sabes qué? Ahora la instrucción es no, a esa parte de esa localidad no hay que llegar. Y entonces, como ya es un productor que trae en su carga de trabajo, él va a utilizar este código temporal para decir, ya lo tengo en mi carga de trabajo, yo ya estoy consciente de que debo visitarlo, pero hay una situación que no me permite hacerlo y por lo tanto voy a dar una justificación para que mi sistema o mi reporte de avance no me lo marque como una omisión por parte mía. Entonces, en ese caso, él seleccionaría esta opción, indicaría la causa que no le permite en ese momento visitar a ese productor, ese código gris cambia a un color azul y ese productor estaría disponible para un siguiente momento. ¿Hay una pregunta adelante? Para no marcar sí, porque si no se nos va a hacer el productor no disponible. Ok, entonces si yo marco el no, lo tengo que etiquetar de alguna forma, porque si no el sistema me va a decir que no es el productor. ¿Cuál sería la otra etiqueta de estos? De acuerdo. Me pregunta un compañero que en este caso de la negativa, efectivamente el enlace de cobertura tiene que tener mucho cuidado al responder el sí, porque una vez que dé sí, es una situación definitiva, el semáforo se pone en rojo y es un productor no disponible. Y entonces él me pregunta si él da no, ¿qué tendría que hacer? ¿Verdad? Si él identifica que no corresponde a una negativa. Entonces, en ese caso, si él pone un no, el sistema le va a permitir seleccionar cualquiera de otras opciones, cualquiera de las otras opciones. Sí, es correcto. Es decir, si nos equivocamos en elegir el estatus o el flujo del productor, entonces al darle no a esta pregunta de código definitivo, el sistema lo que nos va a permitir es seleccionar otra opción. O bien, si nos damos cuenta que seleccionamos mal al productor, por eso es que aquí siempre vamos a tener el nombre para identificar esa posible situación, simplemente cancelamos para que el sistema nos permita seleccionar un productor diferente al seleccionado previamente, porque quizás lo seleccionamos equivocadamente, ¿no? Entonces, esto lo que, este cancelar y este no lo que nos va a permitir es estarnos regresando para corregir posibles errores que hayamos cometido al seleccionar flujos o bien un productor. Bien, les comentaba pues de este código no definitivo que estamos incluyendo con la intención de que situaciones ajenas al enlace de cobertura no se vean reflejadas como no atendidos en su reporte de avance, ¿sí? Ahora bien, puede ser que este código no definitivo, este código temporal, en algún momento pudiera ser que se vuelva definitivo. En ese momento, entonces, hacemos uso del 4, donde nosotros le vamos a decir al sistema, este productor no es posible visitarlo, ¿no? Y entonces confirmamos, bueno, aquí el sistema primero nos avisa que esa es una situación definitiva, la tenemos que confirmar. Una vez que la confirmamos, tenemos que indicarle la causa por la cual ya estamos cerrando ese productor o estamos asignándole su código definitivo, ¿sí? Entonces, una vez que indicamos la causa, el semáforo gris cambia a verde para indicarnos que ya es una situación definitiva y sería un productor no disponible ya para próximos momentos. Por último, tenemos el productor no localizado, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que el enlace de cobertura visita al productor César David y en ese momento no lo encuentra. Esa es su primer visita. Por lo tanto, lo que él debe hacer, bueno, lo que el sistema va a ir haciendo es ir teniendo un control de las diferentes visitas que el enlace de cobertura le va a hacer al productor. Puede hacerle máximo 3 visitas. Por lo tanto, si es la visita 1 o 2, el sistema lo que le va a desplegar es una ventanita como esta, donde
le va a pedir que vaya registrando los datos correspondientes al número de la visita, así como alguna observación que tenga información importante que el enlace de cobertura deba considerar para una siguiente visita, quizá el horario en el que lo puede encontrar, el día que quizá es seguro que lo encuentre, etcétera, ¿no? Entonces, con esta información, su sistema puede llevar un control de visitas. Si es la 1 o la 2, despliega esta ventanita para que el enlace lo llene con la información correspondiente. En ese momento, si es la 1 o 2, el enlace debe dejar un aviso de visita para que el productor sepa que ya un enlace de cobertura estuvo ahí y requiere de su apoyo y que va a regresar en otro momento. Luego, ese semáforo gris, en este momento cambia a un color naranja y este sería un productor disponible para otro momento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ya es la visita 3 y no lo encuentra? Entonces, en ese momento se vuelve en un productor no localizado, ¿sí? Como el sistema lleva ese control del número de visitas, ya el sistema no le estaría desplegando la ventana anterior, sino ya una ventana que le indica que es un código definitivo, debe ser confirmado porque ya es una situación definitiva, el semáforo cambia a verde y ese productor ya no va a estar disponible. Ahora bien, como verán, estamos manejando diferentes colores para productores pendientes, es decir, para productores que quedan disponibles para ser seleccionados en un segundo momento. Y como observaron, tenemos diferentes situaciones que le asignan un estatus de pendiente a un productor. Va a haber una ventana que justamente nos va a permitir identificar esos productores etiquetados como pendientes. Y esa ventana se estaría visualizando más o menos así. Todavía no está el sistema, así que es una pantalla previa, ¿no? Donde observen que la primera columna es el estatus, es decir, el semáforo con el color correspondiente de acuerdo a la situación que se le asignó a ese producto. Y observen que en esa pantalla, para cada color se indica su simbología, de tal manera que el amarillo le va a recordar al enlace de cobertura que son aquellos productores que dejó en proceso, es decir, que no concluyó la verificación de terrenos. La inició, pero por alguna razón no la concluyó y se quedó en proceso. Luego, el naranja son las situaciones de pendiente por localizar, pero observen que para esos casos traemos la información relacionada con el número de visita. De hecho, aquí le va a estar indicando, mira, esos naranjas, tú ya tienes un número de visita, tenemos información adicional que tú mismo registraste en esa visita correspondiente, etcétera, ¿no? Y esto es con la intención de que el enlace de cobertura identifique que esos naranjas son aquellos que no ha empezado una verificación, son aquellos que los ha buscado y no los ha encontrado. Luego, esos productores que yo les comentaba que por alguna razón ya forman parte de su carga de trabajo, pero no ha podido atenderlos por situaciones ajenas a él, entonces esos estarán en color azul, ¿sí? Y eso le va a permitir al enlace de cobertura tener bien identificados cuáles son las situaciones que llevaron a estos productores a ser pendientes. De la misma manera, observen que como de aquí él puede arrancar una verificación con ese productor, él puede nuevamente consultar la opción de ver la vivienda de ese productor. Luego, después de que lo selecciona, acepta productor e inicia con la verificación de sus terrenos. Luego, ¿cuántas unidades de producción puede tener un productor, muchachos? Una o varias, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, una vez que se selecciona un productor, la siguiente ventana, después de que le decimos a nuestro sistema que vamos a continuar con la verificación, nos va a mostrar un listado de unidades de producción relacionadas a ese productor, ¿sí?
porque como bien lo acaban de decir, un productor puede tener una o más unidades de producción y además en esa una o más unidades de producción puede traer terrenos que deben ser verificados, ¿sí? Entonces, con la intención de llevar un mejor control, pues, de productores, luego unidades de producción, es que aparece esta ventanita donde cada registro representa una unidad de producción de ese productor que previamente seleccionamos. Ajá. Y luego observen que aquí lo que nos dice es, de este productor tienes estas unidades de producción que están ubicadas en este municipio y en esta entidad, pero adicional a ello, el número de terrenos que el productor le declaró al censor de esa unidad de producción es este. Ajá. Y el número de terrenos por verificar de esta unidad de producción es este. De tal manera que en el ejemplo es una unidad de producción ubicada en el municipio de Asientos del productor César David Núñez Félix. Él declaró tener 2 terrenos en esa unidad de producción, es decir, en ese municipio, y esos 2 terrenos declarados requieren un tipo de verificación, ¿sí? Y como apenas vamos a iniciar con la verificación de esta unidad de producción, estamos viendo que su estatus está en color gris. Recuerden, todos los estatus que no se han iniciado van a estar en un color gris, a diferencia de lo que dice el manual. Por favor, muchachos, para que lo tengan muy presente. Y luego, observen este botoncito, que es del que me preguntaban, ¿no? Y de acuerdo, gracias. Bien, y aquí, ¿se acuerdan la pregunta que hacía la compañera que me decía, ¿y qué pasa si el productor en cualquier momento me dice, es que yo ya no quiero continuar, ¿verdad? Bueno, y ahí yo les decía que se podía ir a verificación concluida o en proceso, pero bueno, ¿qué pasa si desde esta ventana el productor dice, imagínense que aquí en lugar de ver 2 terrenos por verificar, él ve 10, se asusta, ¿no? Y a lo mejor él dice, ¿sabes qué? Es mucho tiempo, no lo sé. El enlace de cobertura obviamente tiene que sensibilizar al productor, tiene que explicarle de qué se trata, porque el trabajo fuerte ya lo hizo el censor. A él ya solo le toca ir y completar esa actividad, pero ya no le va a tomar mucho tiempo. Él ya no va a levantar un cuestionario, él ya no va a levantar cédulas con información, simplemente va a tomar información que previamente captó el sensor para poder cerrar esos terrenos que quedaron etiquetados por alguna situación. Pero entonces ahí el enlace de cobertura debe de entender muy bien cuál es su actividad para que pueda explicarle al productor que su trabajo ya no es igual al del sensor, que esta segunda visita se debe a que hubo pues algunas situaciones con terrenos que deben ser aclaradas o deben ser terminados flujos, como el caso de las altas. Entonces, bueno, pero vamos a suponer que aún y con toda esta sensibilización del enlace de cobertura con el productor decide no apoyarnos. Entonces, en ese momento, aplicaría este botoncito de negativa, ¿sí? Y ahí es donde se indicaría que ese productor no va a apoyarnos y se le asignaría su estatus de negativo. Bueno, perdón, me comentaron que había una pregunta. Me voy a salir un momento, muchachos, para poder revisar la pregunta, porque me la escribieron en el chat para que la podamos revisar. Dice, ¿se puede pernotar cargas en enlace de cobertura, ya que en algún momento podría tener alguno muchas altas y el otro de enfrente no las tiene? ¿Se está considerando alguna manera de que se apoyen? Ok. Compartir. Creo que la pregunta es que si un enlace de cobertura puede compartir su carga de trabajo con otros enlaces de cobertura. La respuesta es no. Un enlace de cobertura no puede compartirle carga de trabajo a otro enlace de cobertura. Eso está muy bien definido. ¿Por qué? Porque acuérdense que para cada enlace de cobertura está asignado 2 jefes de campo y por lo tanto 10 sensores que dependen de esas jefaturas de campo. Entonces, ese tramo de control se debe de respetar, ¿sí? El enlace de cobertura debe atender lo que esos 10 sensores vayan generándole como carga de trabajo, pero
sí va a haber otras figuras diferentes al enlace de cobertura que en algún momento le puede ayudar a él. Y en ese momento él sí puede compartir carga de trabajo. Hay una figura, muchachos, que se llama verificador de zona y hay otra figura que se llama técnico en cartografía, que en el organigrama tiene un nombre que no es técnico en cartografía, creo que es especialista profesional en cartografía. Bueno, ese es el técnico en cartografía, depende del área de geografía, y él básicamente su actividad es ir monitoreando la actualización urbana que vaya realizando los sensores. Bueno, pero si se detecta que hay enlaces de cobertura con una carga de trabajo muy fuerte, entonces el técnico en cartografía va a estar preparado para que un enlace le comparta carga. Eso sí se puede hacer. O si no es al técnico en cartografía, puede ser al verificador de zona o al instructor municipal inclusive. Entonces, o al instructor estatal. No, no es cierto, muchachos. Es el instructor municipal el que está pensado para que en algún momento pueda apoyar al enlace de cobertura, ¿sí? Entonces, solo en esos momentos es cuando se podría compartir carga, pero es con otras figuras, no con un mismo enlace de cobertura, ¿sí? Entonces, la respuesta a esta pregunta sería no. Sin embargo, hay otras figuras que podrían apoyar al enlace y que van a estar preparados para hacerlo. Esperamos un momento, nos están escribiendo. De acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta aprovechando la pausa que hicimos. Coco, quisiera comentar algo más. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Creo que aquí Sí. eran dos preguntas. Tú ya contestaste una y la otra se refiere a la pernocta por carga de trabajo o porque está alejado en una localidad y si puede pernoctar. Claro que todas las figuras operativas pueden tener esto, pernoctar, pueden hacer uso de esto, de la pernocta, porque si estamos alejados de nuestra oficina o nuestro lugar de erradicación, porque tenemos que ir a unas localidades alejadas y tenemos una carga de trabajo que sobrepasa la carga de trabajo de un día, se puede pernoctar. Eso es lo que quería comentar, no solamente el enlace en cobertura, sino en todas las figuras de la estructura operativa. Las que tienen, obviamente, actividades en campo. Y todos tienen, porque en realidad todos tienen que supervisar y trabajar y todos tienen que andar en campo. Gracias. Muchas gracias, Leo. Bien, entonces, continuamos. Les comentaba, pues, que una vez que se ha seleccionado el productor, y si el productor acepta apoyarnos con la verificación de terrenos, entonces damos clic a la primera opción que indica continuar con la verificación. Luego el sistema nos va a mostrar una pantalla con un listado de las unidades de producción vinculadas a ese productor que se seleccionó que tienen terrenos que requieren una verificación, ¿sí? Así es como se leería todo este flujo. Bueno, entonces una vez que seleccionemos la unidad de producción correspondiente, tendríamos que dar clic a este botoncito que se llama verificar UP, ¿sí? Y vamos a ver ahora qué nos estaría apareciendo. Ahora sí tendríamos el listado de terrenos de la unidad de producción previamente seleccionada, del productor previamente seleccionado que nos permitió o accedió a apoyarnos con la verificación de terrenos. Bien. Luego, observen que aquí va a haber un apartado que nos muestra la información relacionada con la unidad de producción. Esto es muy importante porque antes de que iniciemos con la verificación de terrenos, tenemos que poner en contexto al productor y más si el productor tiene más de una unidad de producción. Tenemos que ubicarlo, de qué terreno le estamos hablando, dónde están en qué municipio están ubicados esos terrenos para que rápidamente él
recuerde esos terrenos y sea más fácil que nos ayude a aclarar las diferentes situaciones que tenemos que resolver. O bueno, el enlace de cobertura tiene que resolver. Entonces, lo primero que debe hacer el enlace de cobertura es poner en contexto al productor con respecto a esa unidad de producción que acaba de seleccionar, ¿sí? ¿Cuántos terrenos él nos declaró que había en ese municipio de Culiacán? En Sinaloa. Luego, observen que aquí están todos los terrenos que deben ser verificados. Él declaró 6 y en el listado tenemos 6. Significa que todos los que él declaró presentaron algún tipo de verificación, ¿no? Así está planteado el ejemplo. Bueno, luego observen que para cada terreno en este listado, el primer campo nos indica el tipo de verificación que requiere ese terreno. Y aquí, para no utilizar el nombre largo de cada tipo de verificación, utilizamos las siglas. Y aquí es donde se vuelve muy importante que nuestra figura se familiarice con estas siglas para que inmediatamente él sepa qué tipo de verificación es el que va a realizar con ese terreno y además ponga en contexto inmediatamente al productor, porque una vez que seleccione este terreno, lo que él debe decirle es, a continuación le voy a mostrar un terreno que previamente fue dividido por mi compañero, porque usted le dijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él debe de poner en contexto para que el productor empiece a entender la situación y le sea más fácil ayudarnos. Entonces, el enlace de cobertura inmediatamente tiene que identificar, pues, el tipo de verificación de cada terreno. Observen, otra vez, nuestro estatus en gris, porque no han sido verificados. Y una vez que él seleccione el terreno, va a aplicar verificar terreno, ¿sí? Bueno, cuando él da clic en el botoncito verificar terreno, lo que se va a abrir es nuestro módulo cartográfico, que es la herramienta que nos va a permitir justamente realizar la verificación del terreno. Pero antes, muchachos, vamos a revisar, dependiendo del tipo de verificación, qué es lo que le estaría diciendo el enlace de cobertura al productor. ¿Sí? Y aquí está esto. Si es una situación BTD, significa que es una verificación de un terreno previamente dividido. Y si llegó hasta aquí, significa que es un terreno que él ya revisó en gabinete, en su herramienta de gabinete, pero él identificó que no había un rasgo que justificara esa división y él tuvo dudas y entonces fue necesario visitar nuevamente al productor para que el productor le ayude a aclarar esa situación. ¿Sí? Entonces, justo esto es lo que él le debe de explicar al productor, ¿sí? Que se está refiriendo a un terreno que fue dividido por el censor que lo visitó antes. Debe comentarle que esa división se generó porque él le indicó al censor que actualmente hay más de un dueño y que hay duda y que entonces lo que él va a tratar de hacer pues es identificar qué sucedió con esa división, ¿sí? Entonces, él debe de identificar el tipo de verificación para que inmediatamente le dé la información correspondiente al productor y sea más fácil que él nos ayude a atender justamente el tipo de verificación, ¿sí? Ahora, si es un BREFI, ¿qué es? Es una alta que previamente registró el censor en su entrevista justamente con el productor, ¿no? Entonces, es lo que le tiene que decir, que cuando fue tu compañero censor, registraron terrenos, pero solo se quedó a nivel de registro y que es necesario ese terrenito buscarlo en el mapa para que ahora sí quede un polígono vinculado a él, porque el censor lo único que hizo fue agregarlo a nivel de registro en su sistema, ¿sí? Luego, si es un tipo VSUB, entonces le tiene que decir que se hizo una comparación de la superficie que él declaró de ese terreno con respecto a la superficie cartográfica de nuestra información y que ahí se identificó pues una inconsistencia o una diferencia, ¿no? Y que lo que vamos a hacer es tratar de aclarar justamente esa situación de diferencia de superficie. Ahora, si es un BTNOC, entonces el enlace de cobertura le tiene que explicar que cuando el censor lo visitó, él mismo le dijo, en ese terreno, él identificó pues que el límite que actualmente tenemos para ese terreno no se parece o no corresponde como debería ser.
Entonces, que la verificación o el trabajo que va a hacer el enlace de cobertura es analizarlo junto con el productor y la imagen de satélite para crear un límite que deba ser de acuerdo a lo que él nos indique, ¿no? Entonces, antes de que él continúe, debe de poner pues en contexto al productor de cada una de estas situaciones. Ahora bien, yo les decía, él va a hacer la verificación de terrenos apoyándose de un módulo cartográfico. ¿Pero qué es un módulo cartográfico? Bien, un módulo cartográfico, muchachos, es una herramienta similar a esta, mejor dicho, como esta que yo les estoy mostrando aquí, donde en la parte superior va a tener una barra de herramientas llena de botones o iconos que le van a permitir al enlace de cobertura realizar diferentes acciones. Luego va a tener un área de mapa donde él va a estar observando diferentes capas de información vectoriales, así como imágenes de satélite. Estas imágenes de satélite son las mismas que trae cargadas el sensor en su sistema. Ajá. Adicional a eso, les decía, va a traer diferentes capas de información que va a observar en su área de mapa con diferente simbología, esto es, diferentes colores que representan a estas capas de información. Y adicional, una vez que él despliegue estas capas de información, él puede apagarlas o activarlas conforme lo requiera en su verificación. Entonces, es muy importante que él conozca muy bien este módulo cartográfico, porque entonces, con esa interacción o con ese control que él pueda tener con esta herramienta, se le va a facilitar su tarea de verificación de terrenos. Entonces, también es muy importante que él sepa qué es la información que está cargada en ese módulo cartográfico, ¿sí? Es decir, no solo trae terrenos, él también trae las manzanas, trae todo lo que, toda la simbología de las localidades, trae capas de apoyo de la carta topográfica que tiene que ver con vías de comunicación, corrientes y cuerpos de agua, líneas eléctricas, etcétera, ¿sí? Luego también él va a tener una herramienta que le va a permitir realizar búsquedas sobre esas capas de información justamente y que le van a facilitar llegar a los terrenos que él está buscando en el caso de las altas, ¿sí? Y luego comentarles que las verificaciones o algunos tipos de verificación se van a hacer mediante flujos de preguntas, algo como este, ¿sí? Al ir dando respuesta a cada una de estas preguntas, el sistema ya sabe qué flujo ir tomando, pues para llegar a la verificación correcta de ese terreno, ¿sí? Y entonces, antes de continuar, me gustaría mostrarles el avance que ya se tiene de este módulo cartográfico para que quede más claro lo que les estoy comentando. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a regresar. Denme un segundito para volverlo a abrir. Esto que les estoy mostrando es el demo que el área que nos está apoyando con el desarrollo de este sistema es lo que hasta el momento lleva y es el que nos permite justamente a nosotros probar todos los flujos que deben suceder de acuerdo a las respuestas de las preguntas, así como las herramientas que nosotros pedimos, ¿sí? Y me pareció conveniente pues que ustedes lo vayan observando para que no nos quedemos únicamente con las pantallas y los ejemplitos que traemos en el manual. Pero no es el tema que va a resolver preguntas y quieres contestarla por Ah, de acuerdo. Sí, gracias.
Bien, esto que les estoy mostrando es un módulo, es el módulo cartográfico. Ajá. Observen en la parte superior tenemos una serie de botones. Esa es la barra de herramientas que contiene iconos o botones como cualquier aplicación. Cada botón pues tiene una función diferente, ¿no? Aquí está el área de mapa, que es donde el enlace de cobertura va a poder visualizar todas las capas de información que están previamente cargadas en su módulo cartográfico. Aquí está el botoncito que le permite hacer búsquedas. Ajá. Y en este botón, observen, tenemos una que se llama capas. Y aquí es donde el enlace de cobertura puede identificar todas las capas que actualmente están cargadas en ese módulo cartográfico. A esto le llamamos capas vectoriales, así como capa de imágenes. Ajá. Si esta capa está activa, lo que va a suceder es que si el enlace de cobertura se va acercando a su área de mapa, lo que él va a observar es el despliegue justamente pues de esas imágenes. ¿Sí? Me voy a acercar para que vean cómo va apareciendo la imagen. Al principio, ¿por qué no aparece? Porque resultaría muy pesado para el módulo cartográfico. Entonces, cuando el enlace de cobertura se haya acercado lo suficiente, es cuando se activa la imagen de satélite, ¿sí? Entonces, en principio parecería que no la tiene, pero si está cargada, solo que se activa con cierto nivel de acercamiento, ¿sí? Y luego observen todas estas límites o todas estas colores, son las capas de información que están cargadas. ¿Ah? Y luego, al dar clic en esta parte, él puede activar o desactivar la capa, ¿sí? Observen. Apunté a la capa que se llama terrenos. Si la desactiva, deja de visualizarla en el área de mapa. Si la vuelve a activar, vuelve a observar esos límites verdes. Son los que representan cada uno de nuestros terrenos, ¿sí? Y luego me voy a acercar a una localidad. ¿Ah? Y observen que el enlace de cobertura debe traer toda la información de todo el territorio de ese municipio, porque él va a poder hacer diferentes tipos de verificaciones que lo pueden llevar al área urbana o al área rural. Y por eso es que su módulo debe estar preparado con toda la información necesaria que lo apoye justamente en esa verificación, ¿sí? Entonces ahí están, hay una localidad, observen cómo se dibujan las manzanas, los nombres de las calles, etcétera. Luego hay una capa que se llaman servicios. Y luego esa capa que se llama servicios tiene una simbología y nosotros la podemos observar aquí. En este botoncito donde yo active capas, hay una de simbología que si él lo activa, observen, estos son los diferentes servicios que van a estar representados con esta simbología, por eso se llama así, porque a cada uno de ellos se le da una representación diferente con la intención de que el enlace de cobertura pueda identificarlo o interpretarlo rápidamente, ¿no? Observen, aquí hay este símbolo que le dice que es una escuela. Entonces, si estuviese con el productor, imagínense que anda en esta zona, él rápidamente le puede decir al productor, aquí hay una escuela, esto es una escuela, ¿no? Y entonces el productor puede ubicarse más rápidamente, ¿no? Entonces, ahí está la simbología. En la leyenda, bueno, la primera opción a la que entré fue la de capas. Observen, estas son todas las capas de información que trae precargada su módulo cartográfico. Desde aquí yo les decía, él puede controlar, visualizarla o no, cada una de esas capas, pero también cada una de esas capas pues tiene una simbología, es decir, una representación específica. Y entonces si él llegara a tener alguna duda en campo, él puede revisar esa simbología. Aquí está puesta como leyenda. Ajá. Y entonces él puede identificar, a ver, el color verde, ¿qué era? Ah, pues son los terrenos, observen. El límite municipal está representado de esta forma. Las carreteras están con esta simbología. Una corriente de agua está en línea color azul, etcétera, ¿no? Si en algún momento el enlace de cobertura se le olvida esa simbología o esa leyenda, pues rápidamente él puede recurrir a estas herramientas para entender o interpretar de mejor manera lo que está viendo en su área de mapa.
Y luego observen que hay una serie de herramientas pues, que otra vez le permiten navegar sobre esa área de mapas para hacer acercamientos, alejamientos, desplazamientos, etcétera, ¿sí? Entonces, el enlace de cobertura debe conocer muy bien esta herramienta porque dependiendo de esa habilidad que él tenga de manejo de esta herramienta, pues de mejor manera va a poder transmitirle al productor dónde está ubicado, qué hay, para que el productor nos pueda dar la información necesaria en la verificación correspondiente de terrenos, ¿sí? Entonces, sí es muy importante pues que nuestro enlace conozca muy bien este sistema, cada una de estas opciones que le permite hacer, así como cómo estar interactuando con esta herramienta, ¿sí? Entonces, a esto, muchachos, nosotros le llamamos módulo cartográfico y es el insumo principal para que el enlace de cobertura pueda hacer verificaciones. Como les comentaba, esto es un demo todavía tiene varios detalles que hay que corregir, pero bueno, ya con este avance podemos entender de qué se trata. ¿Otra vez, perdón? Sí, me preguntan si el módulo permite calcular la superficie. La respuesta es sí. Tenemos herramientas que nos permiten nosotros mismos hacer alguna representación de un área para que nos diga cuánto mide esa área, o bien, si nosotros vamos a dibujar nuevos elementos, nuevos terrenos, el módulo cartográfico nos calcula la superficie de ese nuevo polígono que vayamos realizando. Asimismo, nos permite hacer mediciones de longitud, no solo de superficie. Bien, ahora sí, vamos a empezar a ver cada uno de los tipos de verificación para ver cuáles son los flujos que el enlace de cobertura va a tener que seguir en este módulo cartográfico que les acabo de mostrar. El primer tipo de verificación que vamos a ver es el BTD campo, son terrenos divididos. Entonces, lo primero que él tiene que, lo primero que va a hacer su sistema es desplegar este módulo. Me voy a regresar, muchachos, para que se entienda. Imagínense que estamos con el productor César David, ¿verdad? Ya le dijimos que vamos a hacer referencia a terrenos ubicados en el municipio de Culiacán, y que estos son, y que vamos a revisar con él 6 terrenos que presentan diferentes situaciones. Vamos a iniciar con el primero. Observen que tiene un tipo de verificación BTD. Entonces, lo que vamos a revisar es un terreno dividido, del cual tuvimos duda a la hora de revisarlo en gabinete. Bueno, entonces, bueno, y algo importante, muchachos, observen estos campos. Hay un campo que se llama división. Ahí está el número 1. ¿Por qué? Porque el número 1 es el que está relacionado al productor, ¿sí? Entonces, siempre en este campo, cuando se trate de un terreno dividido, aquí van a observar el número 1, ¿sí? Bueno, entonces vamos a suponer que ya estamos en el sistema, estamos con ese productor, nosotros somos el enlace de cobertura y damos clic en este primer terreno y entonces damos clic en verificar, es decir, seleccionamos el terreno y luego damos verificar terreno. ¿Qué va a hacer el módulo cartográfico? Se va a abrir, observen, aquí ya se abrió. Hace un acercamiento justamente a ese terreno, ¿sí? Es decir, ya nos dice, ya nos lleva y nos muestra el terreno, el cual es susceptible de una verificación, ¿sí? Luego, una vez que ya el módulo cartográfico se acerque a esa área y le muestre el terreno resaltado, el enlace de cobertura entonces tiene que explicarle la situación al productor. Y ahí él puede estar jugando con las diferentes capas de información con la intención de que al productor le quede clara esa situación. Y luego, ¿cuáles son las diferentes opciones o estatus que el enlace de cobertura puede asignarle al terreno? Las siguientes. Si al explicarle la situación, el productor le dice, pues tú tuviste duda, pero ¿es correcta?
la vamos a confirmar, ¿sí? No hay un rasgo que respalde ese trazo que hizo el sensor, pero si el productor nos indica que es correcto, entonces debemos confirmar esa división, ¿sí? Ahora bien, si él nos dice, no, es que yo quise decir, o yo le dije a tu compañero que era por arriba, por decir algo, entonces él modificaría, ¿sí? Ahora bien, imaginemos que el productor le dice, no, es que yo no dije que se tenía que dividir, por decir algo, ¿no? Me estoy yendo a un extremo. Entonces, un enlace de cobertura, eso sí es muy importante, no puede eliminar divisiones, ¿sí? Eso no está permitido. Por lo tanto, lo tendría que llevar a la opción que le llamamos bitácora, donde entonces, como él no la puede eliminar, porque ya es una actividad que previamente otra figura hizo, entonces no podemos eliminarla, pero sí podemos llevarnos la bitácora e indicar la causa. El productor simplemente pues no nos reconoció la división y pues no podemos hacer nada más con eso, ¿verdad? O bien, cualquier otra causa la estaríamos captando aquí. Cualquier otra causa que nos lleve a una situación de que nos tengamos que llevar esa división a la bitácora. Y luego, una vez que el enlace de cobertura elige la opción correspondiente, de acuerdo a lo que el productor le indica, porque siempre las respuestas o los flujos que debe seguir el enlace de cobertura es de acuerdo con lo que el productor le indique, ¿sí? Él no puede tomar decisiones, debe ser el productor quien se lo indique. Luego, una vez que con esto, al hacer la asignación de estatus o de situación del terreno dividido, pues ya simplemente el módulo cartográfico lo regresa al listado de terrenos para que pueda continuar con el siguiente terreno. Y entonces vamos a ver el demo, es decir, vamos a revisar el avance que tenemos en esta herramienta para que veamos cómo funciona. Vamos a suponer que ese es el terreno. Ya seleccionamos verificar terreno y se nos está abriendo nuestro módulo cartográfico. Y observen, aquí el módulo se acerca o nos hace una Gracias. Bien. Entonces, muchachos, nos hace un acercamiento a ese terreno que requiere ser verificado. Y observen cómo ya nos muestra la imagen de satélite desplegada. ¿Por qué? Porque este nivel de acercamiento ya, es decir, es un acercamiento donde ya la imagen puede estar desplegada, ¿sí? Entonces, ya el enlace de cobertura ya va a observar todo el entorno y todo lo que hay alrededor de ese terreno. Luego, observen en la parte superior, debido a que es una situación de verificación BTD, van a aparecer las herramientas o los botones necesarios para atender ese tipo de verificación, que es, ahí voy a poner el mouse, modificar división, enviar a bitácora o confirmar división. El resto de los botones son los que nos permiten la navegación del módulo cartográfico y no podemos hacer más con respecto a ese tipo de verificación. Bueno, y luego hay una ventanita, muchachos, que aquí se despliega en información que se llama información del terreno. La idea de que esté desplegada es de que aquí le aparezca el enlace de cobertura la información que el sensor previamente captó de ese terreno con el productor, ¿sí? Para que el enlace de cobertura tenga información adicional que le permita dar mayor contexto al productor. Aquí, como les decía, este es un demo, estos son ejemplos inventados y por eso es que aquí debería de aparecernos el nombre del dueño, ¿no? De ese terreno, el nombre que el productor le indicó al sensor, nos debe indicar la superficie declarada. Y luego, no sé si se acuerdan que en el sistema, además de la superficie declarada, también hay otra variable que se llama cómo usted conoce al terreno o el lugar donde ubica el terreno, ¿no? Como un nombre que le da
con el que el productor reconoce o relaciona su terreno. Entonces, la idea es que aquí también nos aparezca esto para que el enlace de cobertura lo pueda tomar como referencia, se lo indique y entonces él rápidamente pueda ubicar de qué terreno le estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede ser, muchachos, que esto para nosotros sea claro, pero para un productor mayor, quizá él no entienda lo que le estamos mostrando, ¿no? Y él no entienda, pues, que esta forma que le estamos presentando sea su terreno. Le tenemos que dar todo ese contexto y le tenemos que explicar, mire, este es un terreno que usted indicó que el dueño es fulanito. Y entonces usted ahí nos indicó que ese terreno mide tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tengamos a la mano lo debemos usar con la intención de que el productor esté muy bien ubicado, entienda bien de qué terreno le estamos hablando, porque acuérdense que va a haber productores que van a tener muchos terrenos y esos muchos terrenos quizá requieran ser verificados y entonces se va a volver muy complejo estar verificando 10 terrenos con un productor. Entonces, el enlace de cobertura tiene que ser muy hábil para considerar todo lo que tenga a la mano con la intención de que el productor le quede lo más claro posible y entonces sus verificaciones sean lo más correcta posible. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a suponer, muchachos, que aquí sí tenemos esa información, porque el sensor sí la captó, se quedó guardada y entonces cuando el sensor nos la mandó o se la mandó al enlace de cobertura, viajó con toda esa información. Y entonces aquí la va a tener disponible. Bueno, y entonces vamos a suponer que el enlace de cobertura le muestra este terreno, y entonces vamos a suponer que el productor le dice, bueno, el enlace de cobertura le va a decir, mire, el terreno completo original era todo esto, ¿sí? Pero al sensor usted le indicó que esta parte ya es de otro dueño, por lo tanto se hizo esta división. Y entonces voy a ir a las capas para que nos quede a nosotros más claro. Voy a cerrar esto por ahora, no tiene información que nos sirva. Y entonces, muchachos, voy a apagar. Observen, ahí pueden ver con mejor detalle lo que hay. Observen que donde está la línea no hay un rasgo que justifique. El terreno completo es este, muchachos. Llega hasta acá. Pero esta es la división 1, es la que el productor le indicó al sensor, es la que él trabaja. Bueno, y luego observen que el enlace de cobertura se la llevó a campo porque cuando él lo estuvo revisando en su herramienta de gabinete, él no identificó un rasgo que justificara esta línea, ¿sí? Que ahora yo estoy señalando. Y vamos a suponer, muchachos, que el productor dice, no, es que yo no dije que era por aquí, por decir algo, ¿no? Es por acá. Ok, entonces significa que el enlace de cobertura debe modificar esa división. Por lo tanto, debe ubicar la herramienta, pues que le permite justamente modificarla. Y entonces sería esta, observen, modificar división. Él debe de estar familiarizado con las figuras, pero si no lo está o en ese momento no recuerda, simplemente puede poner el puntero del mouse sobre cada uno de los botones y le va a dar el nombre y de esa manera puede identificarlos, ¿no? Bueno, entonces aquí le va a decir, vamos a modificarlo, voy a cerrar ya esto. Al darle clic en modificar, observen lo que hace. Vuelve a fusionar o vuelve a dejar el terreno como originalmente estaba, ¿sí? Es decir, quita la división previamente trazada por el sensor para que ahora el enlace de cobertura pueda generar el trazo como el productor se lo está indicando, ¿sí? Ahora, observen, ¿se acuerdan que en la introducción que les di sobre terrenos divididos, hablábamos que hay 3 herramientas para crear divisiones? Una de ellas es línea, que toca dos puntos del límite original del terreno. Línea M toca 4 puntos del límite original, o el polígono, que no toca ningún punto del límite original, ¿sí? Entonces, en este caso, el productor me dijo, la división va por aquí. Significa entonces que ¿qué herramienta debería tomar? Línea, ¿correcto? Entonces, aquí el enlace lo que tiene que hacer es, voy a dibujar mi división con una línea. El puntero del mouse toma una forma donde va a estar esperando que el enlace de cobertura genere ese trazo
Y entonces lo que él debe hacer es, debe empezar afuera del polígono, eso le da un mejor control sobre el polígono, y entonces él podría empezar desde aquí. Observen cómo yo ahí ya dibujé un primer punto, no importa que esté afuera, porque al final el módulo lo que va a hacer es tomar lo que se intersecta con el límite original, el punto que nosotros estamos tocando del límite original. Entonces, está bien, es mejor si lo empezamos desde afuera, porque entonces ya podríamos tomar el punto adecuado que va a tocar el límite original, ¿no? Y ahí, observen cómo yo ya le voy a ir dando como la forma de acuerdo al rasgo. El productor me está observando en todo momento para que si él dice, no, no es cierto, no es por ahí, pues me corrija y entonces yo lleve el trazo como él me lo está indicando, ¿no? Entonces, en todo momento, el enlace de cobertura debe estar mostrándole al productor esto que él está realizando. Ajá. Y luego observen cómo yo ya, con un puntero del mouse, ya está saliendo del límite original. Ajá. Y más o menos, cada puntito de esos que están observando es donde yo di clic, es un vértice de ese trazo para darle la forma de acuerdo a como el enlace de cobertura está observando los rasgos en su imagen. Y entonces, una vez que él ya terminó de hacer su trazo, le va a dar clic en finalizar, ¿sí? Observen, también aquí hay una herramientita de medición, ¿sí? Donde me va diciendo mi trazo de cuánto fue. Coco, bueno, le damos clic en finalizar, vamos a suponer que le mostré esto al productor, él está de acuerdo, finalizamos, y luego observen cómo esa serie de puntos se convierte en esta línea roja, para que entonces yo la pueda observar. Y observen que ahora lo que me está preguntando es, selecciona la parte de ese terreno dividido que el productor reconoce que él maneja o él trabaja, ¿no? Que sería la división 1. Entonces, en ese momento, el enlace de cobertura le pregunta al productor con respecto a eso, y de acuerdo a lo que le indique el productor, pues él va a seleccionar una u otra en este caso, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, selecciona el terreno, propiedad de... Aquí nos debe de poner el nombre del dueño, muchachos, pero si se fijaron, ese dato no lo traíamos porque son ejemplos. Entonces, aquí lo que debería de aparecer es el nombre del dueño para que le digamos, ahora usted me tiene que indicar cuál es la parte, que el dueño es esta persona y que usted trabaja. Acepta, y en la parte superior quiero que observen, el puntero del mouse cómo cambia para que ahora yo, lo que está esperando el módulo es que yo dé un clic seleccionando justamente. Y vamos a suponer que la parte que él nos indicó es esta de arriba. Si yo doy clic, nos dice, entonces mira, esa división tiene esta área, ¿sí? 0.99 hectáreas. Ahora, en ese momento, yo podría, es más, debo de comparar esa área con la que él previamente le declaró al sensor, porque en teoría no. Mejor dicho, este terreno que ahora nosotros estamos verificando debe de ser consistente con lo que él le había dicho al sensor. Entonces, ya había, el productor ya nos había indicado una superficie declarada previa, que como les digo, en este ejemplo, pues no traemos ese dato, pero bueno, en la ventanita que les había mostrado, ahí deberíamos tenerlo. Entonces, si lo tuviéramos activo, entonces ahí el enlace de cobertura inmediatamente puede ver alguna inconsistencia, ¿no? A ver, usted nos declaró 5 hectáreas y esta división que usted me está señalando mide apenas una, ¿no? Y entonces ahí en ese momento, antes de confirmar, él puede volver a insistirle al productor de que, a ver, hay que fijarnos bien, vamos a identificar si esa es la correcta, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a suponer que él dice, sí, así ya está correcto, confirmamos, y ahí nos vuelve a pedir otra confirmación porque el enlace de cobertura debe estar seguro de lo que está haciendo porque está modificando un terreno. Y entonces aquí nos dice, mira, hay un terreno creado, la división 001, acuérdense, es la que está relacionada con el productor. Su superficie, si la confirmas, queda casi de 1 hectárea, 0.99. ¿Está seguro de guardar? Sí, estamos seguros. Y en el módulo cartográfico guarda todo lo que hicimos. Vean cómo queda resaltada esa parte que el productor nos reconoció.
y entonces ahí lo que estaríamos esperando es que finalice y en ese momento nos estaría regresando a nuestro listado de terrenos por verificar, porque ya terminamos con ese primer caso, ¿sí? En este caso el productor, porque en este caso el productor nos indicó que lo que aplicaba para ese terreno era una modificación, ¿sí? Bien, nos vamos a ir a receso, muchachos.